La frase, tan sonada hoy en día a través del mesianismo y el sincretismo moderno, de comer cerdo es un pecado universal, es uno de esos dogmatismos estúpidos de la catequesis popular que se repiten y se repiten con tal convicción que la gente olvida hacer la única pregunta que a lo largo de este curso consideramos digna de una lectura honesta. ¿Dónde dice eso exactamente el Tanaj y a quién se lo está diciendo? Porque el problema no es solo que la frase sea muy agresiva o moralista, el problema es que suele ser textualmente irresponsable. El Tanaj sí prohíbe a Israel comer cerdo dentro del kashrut, de lo que es apto o idóneo para los Bene Israel. Sí lo clasifica como tamé, como no apto o impuro en el sistema alimentario ritual israelí. Y también sí encuadra ese sistema como ser santos o ser apartados, ser kedoshim, como una identidad nacional para los Bene Israel. Pero la frase universal, aplicada como ley moral para todas las naciones, exige un tipo de evidencia textual que esos pasukim nunca afirman. Un destinatario universal, un lenguaje de toda carne, es decir, busquen el Koil Basar en ese texto y no lo van a encontrar, o el todas las naciones, en forma de mandato, o una escena donde Hashem legisla explícitamente para la humanidad en general, nunca lo van a encontrar. Cuando examinamos el Tanaj con calma, con precisión torática, lo que aparece es justamente todo lo contrario. Los pasajes del Kashrut son marcadamente particulares. ¿Por qué? Porque Israel aparece como destinatario único, y el propio Tanaj, en al menos un punto clave, exige y exhibe una distinción de destinatario que hace imposible la pretensión de universalidad. El error común que siempre cometen estas religiones e ideologías sesgadas no es un detalle de interpretación, es un síntoma de una enfermedad que se ha convertido en un hábito. Universalizar lo que el texto particulariza y llamar pecado a lo que el Tanaj presenta como una marca de identidad nacional de un pacto específico. La primera forma de detectar el alcance real del texto es observar su sujeto explícito. En el Sefer Vaikra, capítulo 11, la sección abre con voz legislativa dirigida a Moshe y a Aarón para hablar al pueblo de Israel. Y el cierre no deja tampoco lugar a dudas sobre el marco. Yo soy Hashem, que los hace subir de Mitzraim para ser para ustedes Elohim y serán santos porque santo soy yo. Ese para ustedes y ese vínculo con la salida de Mitzraim, de Egipto, son sellos de identidad pactal israelita. El pacto nacional surgido de la redención de Mitzraim es el marco desde el cual se legislan estas separaciones. El Sefer Devarim, capítulo 14, es aún más explícito. Dice, Banim atem la Hashem Elokeichem. Hijos son ustedes para Hashem su Elohim. Sefer Devarim 14.1. Y unos pesukim después dice, Ki am kadosh atala Hashem Elokeicha. Porque pueblo santo eres tú para Hashem tu Elohim. Si un pasaje se abre y se cierra con ustedes son mis hijos, o ustedes son pueblo santo, o ustedes salieron de Egipto, el texto está marcando el destinatario específico y el propósito específico. No está pronunciando una ley para la humanidad, está delineando una identidad de pacto para Israel, les guste o no. Desde el Tanaj, esa observación es suficiente para derrumbar la frase universal que cuando se la usa como decreto moral para no judíos, porque el texto no se presenta así, se destruye un paradigma o un dogmatismo que sigue hasta nuestros días consumiendo la mente de las personas no judías. Si alguien insiste, la carga de la prueba recae en él y debe mostrar dónde el Tanaj convierte esa prohibición en mandato a todas las naciones. Y ese lugar en el cuerpo del Tanaj nunca aparece con claridad como ley general para los demás, solamente para los israelitas. La segunda forma de detectar el alcance real del texto es observar el vocabulario que acompaña a la prohibición. La Torá, al hablar de cerdo, no utiliza los términos típicos de pecado como ya aprendimos en clases pasadas. No ocupa esos términos típicos de pecado moral como por ejemplo het, que es pecado o falta, avon, que es iniquidad, o pesha, que es rebelión. Lo que sí utiliza son términos del sistema de clasificación ritual alimentaria, por ejemplo tamé y sheketz,
que es, por ejemplo, lo impuro y lo detestable para su consumo. Eso es muy significativo, porque el Tanaj no está enunciando aquí un pecado universal de carácter ético como no robarás o no asesinarás. Lo que está enunciando es una frontera de aptitud alimentaria dentro del régimen de Kedushá, y esto no significa que la Torá lo trate como insignificante. Lo que significa es que lo trata en su registro propio, como separación. Y separación no es lo mismo que pecado universal, queridos alumnos. El lector que iguala ambos términos está mezclando categorías. Toma un marcador de identidad nacional y entonces lo transforma en una moral universal, como si todo límite ritual fuera sinónimo de mal moral para todos. El Tanaj, sin embargo, sí distingue, como hemos visto a lo largo de todas estas clases. La tercera forma, y quizá la más demoledora, de detectar si el texto pretende universalidad es buscar si el Tanaj mismo reconoce excepciones de destinatario dentro del mismo conjunto de las reglas. Y aquí aparece un pasuk que funciona como bisturí metodológico. El Sefer Devarim 14:21 dice: tras enumerar restricciones alimentarias, nos menciona que Israel no debe comer nevelá, que es decir, la carroña o el cadáver de un animal no sacrificado apropiadamente. Pero permite dársela al ger, que está en las puertas de Israel, que vive con él, o venderla al nohri, es decir, al foráneo, al extranjero. Este versículo leído con rigor nos enseña tres cosas claves a la vez. La primera es que la Torá legisla para ti, o sea, para Israel, con una obligación específica. Número 2, el Tanaj distingue categorías de no israelitas, al menos ger en tus puertas y también nohri, y no las trata idénticamente en todos los casos. Y número 3, el Tanaj no presenta la prohibición como pecado universal, porque el mismo texto ya contempla que otros la practiquen sin que el pasuk los condene por ello. Uno puede intentar esquivar esto diciendo, pero eso es nevelá, no es cerdo. Sin embargo, el punto metodológico aún permanece, queridos alumnos. Dentro del área alimentaria, el Tanaj mismo muestra que el régimen de restricciones está diseñado como una identidad israelita, no como una moral aplicable de forma universal. Porque el texto contempla un mundo donde otros comen cosas que Israel no come. Si se tratara de pecado universal del mismo nivel que asesinato o robo, el Tanaj no diría véndelo al extranjero, sería una tontería y una contradicción. Lo denunciaría como una abominación universal, pero no lo hace. La Torá está delimitando pertenencia, no creando un tribunal global gastronómico. La cuarta forma de detectar el alcance es atender al modo de universalización cuando el Tanaj realmente habla a toda la humanidad. En Bereshit capítulo 9, en el marco del Brit con Noach, el lenguaje es abiertamente universal utilizando los términos Koel Basar, que es toda carne, la tierra, Haaretz, y se legisla sobre sangre y vida en un contexto donde la humanidad entera está siendo reconstituida después del Mabul. Este tipo de lenguaje de toda carne, todas sus generaciones, la tierra, etcétera, etcétera, es la firma textual de universalidad. En cambio, en el Sefer Vaikra, capítulo 11 y Devarim, capítulo 14, cuando se habla de Kashrut, se enmarca en un ustedes específico, en un pueblo santo, en un lo separé de los pueblos o en un lo saqué de Mitzraim. Es decir, el Tanaj sí sabe universalizar cuando quiere hacerlo, y cuando no universaliza no es porque se le olvidó, sino porque su propósito es otro, es diferente. Por eso la frase de comer cerdo es pecado universal no solo carece de evidencia directa, sino que contradice el patrón de universalidad que el Tanaj sí utiliza en otros contextos. La quinta forma de detectar el alcance es observar la función identitaria, que está declarada por el texto mismo. Vaikra 11 no solo lista animales, concluye con una finalidad, para distinguir entre lo impuro y lo puro y para que sean santos. Esa es la idea del final. La distinción alimentaria se convierte en práctica cotidiana de diferenciar, de discernir, de distinguir. Y el Tanaj liga esa diferenciación a la separación de Israel entre los demás pueblos. Esto significa que Kashrut es parte del proyecto de ser nación con una marca propia. Convertir esto en un pecado universal destruye la función original del Tanaj.
Ya no sería señal de Israel porque sería una norma universal, entonces no hay separación. Y el Tanaj, que construye señales de pacto precisamente para marcar pertenencia, como por ejemplo el Shabbat, las festividades, el Brit Milá, etcétera, etcétera, no suele convertir sus señales nacionales específicas en obligaciones universales sin decirlo abiertamente. El lector honesto, verdadero, debe respetar esa arquitectura, queridos alumnos. Ahora, hay una objeción que suele aparecer en conversaciones populares. Se dice, pero si Hashem dice que es tamé, que es impuro, entonces debe ser malo para todos. Esta objeción suena piadosa, claro que sí, pero no es textual. Es una inferencia del texto. Tamé en el kashrut no es que sea no apto para el mundo. Lo que significa es que no es apto para Israel en este régimen de Kedushá que el Eterno implantó exclusivamente para los Bené Israel. No es un veredicto metafísico absoluto sobre la creación. De hecho, el Tanaj describe la creación como Toef, como bueno en su estructura primordial, y luego introduce separaciones rituales y nacionales, no porque la creación sea mala, la creación nunca ha sido mala, sino porque Israel es llamado a vivir con límites diferentes. Esa es la gran diferencia. El límite no se coloca porque la materia sea demoníaca, eso jamás, Hasbe Shalom, sino porque el pacto requiere disciplina, queridos alumnos. Por lo tanto, afirmar que el cerdo es igual a un mal universal o todos los animales que no son kosher son males universales es transformar o tratar de trastornar un sistema de separación en un dualismo moral que el Tanaj jamás formuló. Entonces, surge una pregunta. ¿Cuál es la conclusión metodológica dentro de este tema en el estilo propio de este curso, dentro del marco del Tanaj? Que la frase comer cerdo es pecado universal falla por 4 pruebas textuales. O decir cualquier otro animal, ¿no? Decir que a lo mejor comer carne de cocodrilo es un pecado universal. Cualquier otro animal que no esté especificado como kosher. Todo esto, dicho así en una frase tan fuerte, falla por 4 pruebas textuales. Falla por el destinatario, porque sí hay un ustedes y es Israel. Falla por vocabulario, porque Tamei Sheketz no es Het y Avon. Falla por patrón de universalidad, no usa toda carne o toda la tierra. Y también falla, número 4, por su función, la señal de identidad nacional. Lo que sí se puede afirmar con certeza es que el Tanaj prohíbe a Israel comer cerdo como parte del kashrut y que lo encuadra como una práctica de Kedushá nacional. Lo que no se puede afirmar, sin traer marcos extratextuales o doctrinas ajenas, es que esa prohibición sea un pecado moral universal para toda la humanidad con el mismo estatus que las prohibiciones de asesinato o robo. Y la honestidad no debe ser opcional, queridos alumnos. Es la esencia de nuestra vida, la esencia que trato de transmitir a lo largo de este curso. El Tanaj no necesita que anden inventando universalidades para sentirse fuertes. Su fuerza está en su propia precisión. Si Israel tiene una mesa apartada, es porque Israel tiene un pacto particular, no porque el resto de la humanidad esté pecando al comer lo que Israel no come. Cuando tú aprendes a leer así, sucede algo muy extraño de ver en las personas hoy en día. El kashrut deja de ser un pretexto para el orgullo o para el juicio contra las naciones y vuelve a ser lo que la Torá siempre quiso, una práctica humilde de pertenencia. Y esa pertenencia no se grita con insultos, se vive con disciplina silenciosa, porque la santidad en el Tanaj no consiste en señalar el plato de los demás, consiste en recordar en tu propio plato que tu vida está bajo un ustedes que fue llamado a ser distinto, y en esa distinción, si es auténtica, no hay desprecio, hay pacto que se respeta.